En este caso, nosotros hablamos de que para las que ya ocurrieron, queremos prevenir la recurrencia. Es decir, si ya ocurrieron, como decimos a veces, el colmo es que vuelvan a ocurrir. Y ahí es donde nosotros hablamos de análisis de causa raíz. Y noten algo, normalmente el análisis de causa raíz se enfoca a fallas grandes, pero si ustedes notan aquí, cada falla, cada problema que no sea analizado, simplemente es un problema que va a volver a ocurrir. Es más, noten que aquí hay como un patrón entre las fallas, por decir algo. Esta sería el equivalente a esta, estas dos de aquí serían equivalentes a esta, y así sucesivamente esta. Lo que queremos decir aquí es que cualquiera de estos problemas, cualquiera de estas averías que no sea analizada, simplemente se va a repetir. Porque reparar el equipo no es solucionar el problema. Reparar el equipo es volver toda a la normalidad, pero lo que generó la falla, si no se corrige, dentro de un tiempo va a volver a presentarse. Entonces, aquí aparece la famosa paradoja del análisis de causa raíz, que uno dice, no tengo tiempo para hacer análisis de causa raíz, pero intrínsecamente sí tengo tiempo para atender el problema cuando vuelva a presentarse. Entonces, lo primero es que si ocurre un problema, debería analizarse. Y esto no necesariamente implica que cada uno de estos problemas va a llevar un análisis súper profundo, súper detallado, con muchas personas involucradas. No todos los problemas requieren eso, pero todos sí deberían tener algún grado de análisis. No debería llegar el técnico, quitar el rodamiento, poner el rodamiento, arrancar el equipo y listo, nos vamos, se acabó. Debería haber algo más. Debería ser parte de la orden de trabajo analizar un poco lo que ocurrió. Entre el técnico y el supervisor deberían analizar un poco qué fue lo que ocurrió. Porque recuerden, cada una de estas que no analicen, no se sorprendan cuando les ocurra en el futuro. Ahí empezamos hablando del objetivo del RCA, de prevenir que vuelvan a ocurrir. Y de por qué deberían analizarse todas. No necesariamente implica analizar un análisis muy grande, pero sí analizarse por lo menos hasta cierto grado. Lo segundo es, ok, ya estas están por ocurrir, lo que vamos a querer ahora es detectar cuando estén ocurriendo. Porque si las detectamos cuando están ocurriendo, vamos a estar preparados, o mejor preparados, para intervenirlas. Cuando ocurren sin que las hayamos detectado, nos puede agarrar la falla sin el repuesto, no está la persona, el técnico en el sitio, alguna herramienta falta. Como no está preparado, el trabajo dura más, vamos a ver que el impacto es mayor. Entonces, ahora vamos a tratar de detectarlas antes de que ocurran. Y ahí es donde aparece el monitoreo de condiciones, lo que lo llaman mantenimiento predictivo, lo que le llaman mantenimiento basado en condición. Es decir, vamos a monitorear ciertas variables para que esas variables levanten la alerta, la alarma y nos digan, aquí hay un problema en progreso. Y a futuro, es decir, para las que no han ocurrido, entonces vamos a tratar de prevenir que ocurran. Las que no han ocurrido. Y para ello necesitamos hacer un ejercicio tipo RCM, tipo PMO, FMA, FMA, AMEF, depende de las siglas en español y en inglés, FMECA, es analizar los modos de falla de un sistema, de un equipo, y tratar de tomar medidas antes de que ocurran. Hoy, en este webinario, nos vamos a enfocar en estas dos herramientas, en cómo hacer que cada una tiene sus fortalezas, pero cómo vamos a hacer para que al unirlas, el resultado de 1 más 1 no sea 2, sino que sea 3, 4, que sea más alto, al combinarlas de forma apropiada. Vamos a ver, primero, si nosotros no usáramos el monitoreo, ¿cómo luciría el proceso? Si no hacemos el monitoreo, el equipo va a estar trabajando bien, va a ir deteriorándose hasta que llega al punto en rojo, la F de falla funcional. Esto es, miren que aquí yo puse esta curva suavizada, una degradación progresiva. Hay equipos en que esto ocurre, digamos así, y no hay esa degradación. Y entre otras cosas que no podamos detectarla. En este ejemplo, estamos suponiendo que esta curva
es tan suavizada que permite ser detectada. Sin embargo, en esta diapositiva vamos a ver que no se detectó porque no se estaba monitoreando. En ese caso, lo que va a pasar es que se va a detener el equipo, vamos a hacer una intervención para corregir el problema y por eso a esto le estamos llamando un correctivo no programado. Algunos le pueden llamar simplemente correctivo, otros incluso dicen emergencia, urgencia, por el hecho de que ya se dañó y toca correr a atenderlo, ¿verdad? Aquí le estamos poniendo un nombre y apellido para diferenciarlo de otro tipo de intervención correctiva. Le decimos correctivo no programado porque es correctivo porque ya hay que corregir algo. Y es no programado porque nosotros no lo habíamos programado. Él se dañó solo, se detuvo solo y nos tomó por sorpresa. Si el equipo, ahora lo vemos no como equipo, sino como parte de un sistema, y queremos ver la productividad, el impacto de producción, depende de la criticidad, el comportamiento va a ser como este. Mientras se estaba deteriorando, el proceso está arriba, está funcionando, pero cuando falla el equipo, entonces se cae el proceso. Se va a caer tanto como se caiga el equipo, incluso más, porque a veces el equipo se cae por 2 horas, pero el arranque toma 1 hora más. Entonces, aunque la reparación haya tomado 2 horas, la detención del proceso puede ser mayor. Pero digamos que son iguales. Se cayó el equipo por 2 horas, entonces ahora la planta también se cae por 2 horas. Y el costo es el más alto porque como no lo esperábamos, normalmente el equipo se dañó completamente o la parte se dañó completamente. Es decir, tenemos el impacto más grande posible. Si nosotros quitamos el componente, ponemos un componente nuevo, recién sacado de la caja, recién sacado del almacén, muy bien conservado en el almacén con aire acondicionado y todo, y volvemos a arrancar, no habríamos eliminado el problema. Lo que habríamos hecho es corregirlo, y corregirlo implica que se va a repetir. Y se va a repetir tantas veces como repitamos la misma operación. Es decir, cada vez que reemplazamos un componente, si no hacemos nada más que reemplazar el componente, el problema simplemente se va a repetir. Y supongamos que este es el rodamiento de una bomba X. Al día siguiente se va a dañar el sello de otra bomba y por acá se va a dañar una válvula y así sucesivamente se van a ir dañando componentes. Si hacemos lo mismo con esos componentes, también se va a repetir más adelante los mismos daños si no hacemos nada distinto. Volver a la normalidad del proceso no implica que lo estamos eliminando el problema. Simplemente corregimos el problema temporalmente y va a volver a ocurrir. De hecho, los impactos a producción también se van a repetir porque va a ser un ciclo. No habremos hecho nada diferente. Y pareciera que estamos arreglando el proceso, pero en realidad lo estamos por lo menos arreglando, pero temporalmente. Lo malo de esta estrategia es que los correctivos son los más grandes, son los más costosos, porque no son programados. Nadie los tenía planeados ni programados, no estaban listos para atenderlos. La disponibilidad no cambia porque no estamos haciendo nada para alterarla. Va a ser igual o peor a medida que pase el tiempo. Y la confiabilidad ni se diga, porque las fallas simplemente, las averías siguen ocurriendo. Ahora, yo les decía, esta curva está bien pronunciada, bien suavizada. Hay problemas o averías, fallas en que esto se cae y listo. Pero para aquellas donde ese deterioro es gradual, nosotros podemos dar el paso siguiente. Vamos a tratar de detectarla. ¿Qué vamos a ganar con eso? Veamos. Si tenemos un monitoreo de alguna variable que nos avisa que esta condición en particular está cambiando, en algún punto va a aparecer la famosa P del intervalo PF, la P de falla potencial, es decir, el punto en el que ya la falla es detectable. Cuando se detecta ese punto P, ya entonces tenemos una alarma y decimos, oh, aquí algo está pasando. Y ojo con esto, la falla ya empezó, porque la falla de hecho empezó aquí, en este punto. Lo que pasa es que aquí en el punto P ya se puede detectar. Entonces, como se detecta, ahora sí podemos planificar el trabajo, buscar los repuestos, las herramientas, los equipos, el personal y programamos
una intervención más temprana. Por eso aquí tenemos una F', porque no vamos a dejar que el equipo llegue hasta la falla funcional, sino que vamos a evitar ese correctivo no programado y vamos a programar ahora un correctivo, entre comillas, a voluntad nuestra. Y digo entre comillas porque en cierta forma el equipo todavía tiene el control. Lo que pasa es que detectamos la falla, o sea, él empezó a dañarse a su voluntad, digamos, y nosotros la detectamos temprano. Por eso diferenciamos entre estos dos correctivos. A este le llamamos programado para diferenciar del hecho de que lo detectamos y decidimos corregir el problema de manera programada. No el equipo diga cuándo, sino nosotros. Entonces, algunos le llaman a este tipo preventivo por el hecho de que previno la falla funcional, o le pueden dar algún otro nombre. Pero, digamos, independientemente si le llamamos preventivo a este y correctivo a este, o le llamamos, como estamos haciendo aquí, correctivo programado a este y correctivo no programado a este, para diferenciarlo simplemente, lo cierto es que ambos son para corregir un problema que ya empezó aguas arriba, digamos. Ahora, en este caso, si ustedes notan, eh, nos estamos adelantando un poco, estamos interviniendo el equipo un poco antes. Y si alcanzan a notar, la duración de este es un poco más pequeño, y vamos a hablar de eso. Esto es una de las ventajas de la detección, que podemos encoger un poco los tiempos y podemos evitar que la reparación sea tan costosa. No lo vamos a llevar a cero, pero sí que sea un poco menos costosa por lo menos. Sin embargo, esta estrategia tiene sus ventajas, pero todavía le falta un detallito para ser perfecta. Porque aquí, si ustedes notan, primero, la falla todavía se está presentando. Lo que pasa es que la estamos detectando temprano y cuando la detectamos nosotros vamos a programar una intervención temprana. O sea, vamos a intervenir de todas formas el equipo. Lo que pasa es que estamos un poco mejor preparados para atenderlo. De hecho, noten algo, si nosotros detectamos aquí e intervenimos aquí y solo hacemos eso, el ciclo se va a repetir. Si detectamos con vibraciones, el ejemplo más famoso, más común, que el rodamiento se está dañando, entonces no vamos a esperar hasta que el equipo ya se detenga, sino que en una parada programada vamos a intervenir y reemplazar el rodamiento en una etapa de deterioro un poco menos avanzada. Sin embargo, cuando pongamos el rodamiento nuevo, y si hacemos solo eso, el ciclo se va a repetir. Más adelante volveremos a detectar el componente dañándose. Y depende de cuán grave, eh, digámoslo así, cuán malas son las prácticas de instalación, lubricación, etcétera, operación, ese tiempo va a ser corto. Por decirles algo, si entre la última vez que se arregló y la intervención pasaron 3 meses y reemplazamos el rodamiento, dentro de 3 meses vamos a volver a detectarlo. Y luego 3 meses después, y luego 3 meses después. Entonces, esta estrategia es un poco mejor que la anterior porque detectamos antes. Como detectamos antes, ahora los tiempos de detención del equipo van a ser menores, porque, bueno, deberían ser menores porque estamos mejor preparados y deberíamos optimizar esos tiempos. Aparte, como intervenimos el equipo temprano, lo que hay que reparar no es igual a normalmente no es igual a lo que deberíamos reparar si dejamos que ocurra la falla total. No en todos los casos se logra, porque el ejemplo que les pongo, se dañó el rodamiento, sea que lo cambien temprano o lo cambien tarde, el cambio del rodamiento en general tiene su duración, que se puede optimizar un poco, pero no necesariamente se va a llevar a cero, porque de todas maneras hay que cambiar el rodamiento, ¿verdad? El asunto es que vamos a tener tiempos menores, porque al ser programado deberíamos ser capaces de optimizar esos tiempos. Repito, no necesariamente a cero. No necesariamente a cero para el equipo. Para la planta, a veces, si el equipo, digamos, no tiene stand-by y no había una ventana de operaciones para intervenir el equipo de que estuviera detenida la planta, se va a detener el equipo y se va a detener la planta. O se va a detener la línea de producción o se va a detener el área de producción en particular. En algunos casos,
esta intervención se puede meter dentro de una ventana de detención de operaciones y entonces, digamos, no se va a afectar a la producción. Esa es una trampa que hacemos porque lo que hacemos es meter en la intervención del equipo la detención dentro de otra detención para que no se den por separado y tengamos dos detenciones, sino que sea una sola. Pero de lo que sí no nos salvamos es de la reparación. De lo que no nos vamos a salvar es de la reparación. Siempre va a haber la reparación, siempre va a haber el costo y siempre va a haber la detención del equipo. Lo que podríamos manipular es la detención del proceso, cosa que no en todos los casos se puede. Y si no se puede, entonces esa afectación a la producción se va a seguir dando. Aunque sea programada, vamos a tener que detener el proceso. Aunque le llamemos preventivo o cualquier otro nombre, recuerdan que les decía CBM, algunos le llaman preventivo, algunos le llaman CBM a esta, porque es el mantenimiento basado en condición, es decir, el mantenimiento que se hizo con base en la condición que se detectó acá. Algunos le llaman preventivo, y aquí estamos diferenciando como correctivo programado para ser bien claros en que esto es un correctivo también. En el sentido de que estamos corrigiendo algo que está mal, y eso que está mal empezó por aquí. Y fue evolucionando hasta que lo detectamos en cierto punto. Pero ya de aquí en adelante, la falla empezó. Lo que estamos tratando de detenerla antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que esta estrategia ayuda a encoger los tiempos de impacto, a disminuir los costos, porque el correctivo ahora no es programado, perdón, no es no programado, sino que es programado. Eso hace que sea un poco más pequeño, ¿verdad? Y que la reparación no sea tan grande, porque de pronto si dejábamos que avanzara se iban a dañar otros componentes, entonces la reparación iba a salir más costosa. E incluso en términos de producción, si logramos meternos en una ventana de operaciones detenido, podremos incluso evitar que haya dos detenciones. Solo se va a dar la de operaciones y ahí nos metemos nosotros para que no sea que se da la de operaciones y días después aparece la detención del equipo. Hacemos, como les digo yo, una trampa para no afectar acá. Entonces, debería bajar los costos con esta estrategia. La disponibilidad debería subir un poco porque los tiempos ahora son menores. O sea, comparando estos dos, este es el tiempo no programado y este es el tiempo programado. Entonces, deberían disminuir los tiempos de detención, por lo tanto, la disponibilidad debería subir. Pero, y aquí hay amigos y algunos me darán la razón, algunos estarán de acuerdo, otros no, en que la confiabilidad no realmente cambió. La confiabilidad pura del sistema no cambió. ¿En qué sentido? Algunos dirán, pero espérate, Carlos, la falla se evitó. En realidad se evitó la falla funcional, pero la falla como tal es todo esto. De hecho, a esta le llaman, digamos, de RCM es falla potencial. Es decir, aquí, no es que puede ocurrir, sino que ya se sabe que va a ocurrir o ya se sabe que está ocurriendo, porque la falla empezó aquí. El punto P en realidad es el punto donde ya podemos darnos cuenta que empezó. Es cierto, aquí no hemos afectado al proceso, pero la falla del equipo ya empezó. Lo que pasa es que vamos a tratar de detectarla un poquito antes de llegar a la muerte total del equipo. Entonces, si para ustedes la confiabilidad se la miden aquí, entonces la confiabilidad habrá subido. Pero si son incluso más conservadores o más exigentes del sistema, esta F indica que también hubo fallas, por eso tuvimos que corregir, porque hubo algo que se dañó y por eso gastamos dinero en repararlo. Entonces, si la falla incluye estos casos, entonces la confiabilidad no cambió, porque la falla se presentó aquí. Repito, si quieren verla aquí, maravilloso, subió la confiabilidad. Pero en este enfoque estamos siendo más estrictos y decimos, no, espérate, aquí tuvimos que hacer un correctivo, por eso gastamos dinero y eso quiere decir que tuvimos una falla, una avería, un problema. Y de hecho, empezó acá. Entonces estamos siendo muy, muy conservadores, muy exigentes al equipo y al sistema. Tiene sus ventajas, ya vimos, se cogieron los tiempos, mejoró la disponibilidad, pero si hacemos solo eso, se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir la detección.
es como que fueron al médico, el médico detectó que tienen la presión alta, ustedes se toman una pastilla para que la presión baje y la bajan, pero la dejan de tomar y después de un cierto tiempo vuelven a medirse la presión y otra vez está alta. Entonces, es un arreglo temporal, que es un arreglo que nació de una detección. Sin embargo, aquí es donde viene la sinergia entre estas dos herramientas. Esto definitivamente es mejor que dejar que falle simplemente. Vamos a tener el mismo escenario, pero en este escenario no vamos simplemente, imaginemos que aquí con análisis de vibraciones, ultrasonido, lo que fuera, se detectó que se iba a dañar el rodamiento. Se programó el cambio, evitamos el correctivo no programado. De todas maneras, vamos a tener el impacto al proceso, vamos a detener el equipo y dependiendo de si hay stand-by o no, vamos a afectar o no el proceso, dependiendo de si operaciones permiten meternos en una ventana de detención de ellos, vamos a afectar o no la producción. Este primer impacto es inevitable. Es decir, vamos a detectarlo, vamos a tener que intervenir, pero, y aquí es donde viene la sinergia, si solo cambiamos el rodamiento, recuerden, se va a repetir, pero si cada vez que detectamos un problema, aceptamos el hecho de que esto ya de por sí, aquí hay una falla, entonces el mismo personal que detecte la falla o el personal que atienda, es decir, el que la detecta o el que la corrija, ustedes tienen que decidir quiénes son los más apropiados, de acuerdo con el conocimiento de los equipos. No solo debería, digamos, el que detecta no solo debería decir, oye, se te va a dañar el rodamiento, y 3 meses después, oye, se te va a dañar el rodamiento, y así cada 3 meses. O el que repara, quita y pone rodamiento, quita y pone rodamiento, quita y pone rodamiento. Uno de ellos dos, el que más conocimiento tenga, bueno, y depende también de la carga de trabajo, debería hacer un análisis, empezar por lo menos con un 5 por qué, debería, si es necesario, el análisis, si el 5 por qué no es suficiente, profundice un poco más con el formato A3, ya después conocerán un poco más de eso, o incluso si no es suficiente, se va expandiendo. Pero el mismo problema va a decir qué tanto análisis va a requerir, pero debería analizarse, porque, repito, una vez que ocurra es suficiente, no tiene ningún problema. De hecho, pregúntense ustedes y pregúntenle a la gerencia, ¿cuántos problemas deberían repetirse? Y normalmente la respuesta es cero. Pero ¿cuántos problemas analizamos? Solo los grandes. O sea que los pequeños y medianos sí tienen derecho a repetirse. No es que sea intencional, es que parece que sin darnos cuenta estamos aceptando que eso se repita. Entonces, noten algo. Aquí, como esto se detectó, e incluso le llamamos preventivo, él queda camuflado como que es algo positivo, pero en realidad no lo es tanto, porque es un problema, por eso tuvimos que detener el equipo, porque tenía un problema. Entonces, ¿qué pasa? Si analizamos, empezamos a analizar las causas, empezamos con 5 por qué, si el 5 por qué no es suficiente, vamos a profundizar más. Para quienes conozcan un poco de RCRT, nosotros tenemos un proceso de 12 pasos que incluye un árbol de causas. Ustedes han escuchado seguro del árbol de causas. Hay varias formas de usar ese árbol. El asunto es que si el problema lo requiere, se va expandiendo hasta convertirse en un árbol. A veces con 5 porque es suficiente. Pero ¿qué va a pasar? Que si entendemos las causas detrás de eso, ahora se van a tomar otras medidas. Por ejemplo, recientemente vimos un caso, el del rodamiento, donde justo después de instalarlo, se volvió a medir vibraciones y se encontró que las vibraciones estaban altas otra vez. Hacemos el análisis con un 5 por qué un poquito más grande que un 5 por qué, encontramos que efectivamente hay un problema con la instalación de los rodamientos. ¿Qué pasa? Que si no nos vamos al fondo, vamos a estar cambiando rodamientos a cada rato. Pero si cambiamos ese fondo de que hay un problema con la instalación de los rodamientos, el personal, falta capacitación, faltan unas herramientas, y se toman las medidas, ahora esta falla, este problema, esta avería, este correctivo que debía presentarse aquí, ya no va a ocurrir. No vamos a tener ese correctivo. Porque,
Recuerden, si el análisis detecta que hay un tema con la instalación y corregimos ese defecto con la instalación, ya él no va a fallar cada 3 meses, no va a fallar cada 6 meses o cada año. Eso sí, puede que ya vaya a fallar, pero ya de viejo, ya de deterioro excesivo, más adelante, y por eso el monitoreo debe seguir. Miren que aquí vuelve a aparecer la alarma, la alerta, pero empezamos a saltarnos fallas, problemas, averías que no debíamos tener. Sin hacer ese análisis, si nos quedamos contentos con el hecho de que detectamos el problema y decidimos intervenir el equipo y reemplazar el componente y quedamos contentos porque ahora quedó como nuevo, se va a repetir. Pero recuerden esto, nosotros y la empresa no quiere detener el equipo, la empresa no quiere gastarse el dinero de los repuestos. Si están en bodega, perfecto. Lo malo, bueno, de hecho ahí también hay su implicación en que estén en bodega, pero es peor que tengan que usarse, porque ya empiezan a cargarse como costos de la operación directos. Bueno, ya es un tema financiero. El asunto es que no queremos hacer el correctivo, no queremos correctivos y no queremos preventivos que detengan el equipo si no son estrictamente necesarios porque no tenemos otra opción y no hemos podido evitar ese preventivo de alguna otra forma. Pero hay muchos casos en los que estamos haciendo correctivos o preventivos que no debían ocurrir y los aceptamos simplemente porque lo que dijimos hace un rato de la paradoja, no tenemos tiempo de hacer el análisis, pero sí tenemos tiempo de ejecutar el correctivo. Entonces, aquí es donde viene la sinergia. Ustedes podrían simplemente hacer el monitoreo de condiciones o combinarlo con el análisis de causa raíz. Si lo combinan, ya no van a tener, si hicieran solo monitoreo de condiciones, van a tener correctivos programados o preventivos o mantenimientos basados en condición, como prefieren llamarlo, pero al combinarlos empiezan a desaparecer los correctivos. En ese caso, miren que la disponibilidad ahora se va a disparar porque desaparecen las detenciones. No las encogimos, las desaparecimos. Hicimos que se desaparecieran. Y la confiabilidad, ahora sí, con confianza podemos decir que subió. Porque no hubo ni de una ni la otra, de ninguna de las dos, hubo detención. Entonces, noten algo. Normalmente, en donde se aplique algún tipo de análisis, sea 5 por qué, espina de pescado, el árbol de causas, cualquier tipo de análisis, normalmente se le aplica a estos eventos, a correctivos que no se esperaban, que tomaron por sorpresa, que afectaron equipos críticos y normalmente de impactos grandes. Miren lo que estamos diciendo ahora. Haga monitoreo donde sea posible y para llevarlo al nivel más alto, no solo haga monitoreo, sino que haga análisis de esas fallas, de esas averías, de esos correctivos que nacen del monitoreo. Si ustedes ven que ese correctivo se detectó y la falla es una falla temprana. Por decirles algo, monitorear un rodamiento y el rodamiento llevaba 10 años andando. Ustedes deciden si hacen el análisis o no. Pero si monitorean y el rodamiento llevaba 3 meses, 6 meses, un año, ustedes deciden, ¿sabes qué? Esto es muy temprano, para que él muriera, algo hicimos mal o algo dejamos de hacer bien que permitió que el rodamiento se dañara. En este caso, ustedes tienen 3 opciones. Solo corregir, que sería reemplazar el componente por uno nuevo, o caería dentro de su sistema como solo correctivo. El de detectar, donde ahora vamos a encoger las duraciones, vamos a tener reparaciones un poco más económicas, porque no se deterioró tanto el equipo, la disponibilidad debe subir un poco, con el monitoreo de condiciones, o si quieren que no haya correctivo, que el costo empiece a desaparecer, que la disponibilidad empiece a subir, pero drásticamente la confiabilidad se dispare, es una combinación de los dos. Porque ahora estamos sacando las fortalezas de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, en este caso, con el monitoreo, vamos a detectar que no nos tome por sorpresa la falla.
pero con el análisis de causa raíz vamos a hacer que no lo volvamos a detectar. ¿Qué va a pasar con esta estrategia combinada? Que el de vibraciones va a hacer las mediciones, descarga los datos y empieza a analizar y no le salen problemas. Al mes siguiente vuelve y hace la ruta, descarga los datos y no salen problemas. De hecho, al principio la gerencia va a sospechar como que, oye, ¿tú sí estás midiendo bien los equipos? Dice, sí, aquí no me salen problemas. Al principio hasta van a dudar de los del monitoreo porque dicen, oye, pero es que antes me decías que habían, no sé, 100 equipos con problemas y ahora nada más salen 20. Y todo el mundo va a estar al comienzo asustado. ¿Será que estas mediciones están bien o no? Y en el fondo, si saben que han hecho un análisis apropiado, van a saber que es por eso, porque el problema está desapareciendo. Y solo quedarán algunos con el tiempo. Quedarán aquellos que fallan de forma repentina, de forma aleatoria, que eso ya lo podemos ver lo vamos a ver en otro webinario, cómo lidiar con estas que son repentinas. E incluso van a ver que aparece mucho después el problema para aquellos problemas que definitivamente no podemos llevarlos a que desaparezcan del todo. Es decir, en algún momento ya de viejos el componente va a fallar. ¿Cómo combinar esta estrategia para sacar el mayor provecho? Primero, tenemos que detectar. Tenemos que detectar para que no nos tome por sorpresa. Para ello necesitamos implementar todas las herramientas técnicas que tengan tecnologías para detectar los problemas. Si no lo están haciendo todavía, es el momento. Y si ya lo están haciendo, entonces noten algo. Aquí estamos haciendo usando varias herramientas para detectar los problemas. Cada una de esas herramientas va a identificar problemas. Ojo, solo va a detectarlos, porque el problema ya empezó. ¿Cómo vamos a sacar el máximo provecho? Normalmente estas herramientas se aplican por separado. Cada personas distintas van a detectarlo. Por ejemplo, la inspección visual puede que la hagan los operadores o los técnicos, lo de las variables los operadores, ya ultrasonido, vibraciones, termografía, ya normalmente son personal de mantenimiento, con herramientas más especializadas. Esta de pronto con los operadores, esta de pronto con los eléctricos. El tema es que son personas distintas que generan reportes distintos. Necesitamos que todos esos hallazgos, porque cada uno va a encontrar lo suyo, todos esos hallazgos que en el reporte van a lucir como un semáforo, ¿verdad? Los rojos, los amarillos, los verdes, los que están bien, los que están más o menos y los que están graves, los podamos tener todos juntos en un sitio donde veamos cuáles son los problemas más graves. De hecho, les doy un dato. De acuerdo con cada reporte va a tener sus rojos, amarillos, verdes, pero para la empresa, cuando se revuelven todos ellos, no necesariamente todos quedan igual de rojos. ¿En qué sentido? Puede que hagan el análisis de vibraciones y encuentren que hay dos equipos que están en rojo. En rojo dentro del análisis de vibraciones va a implicar que están casi que se mueren. Es como que cuán cerca están de morirse, cuán cerca están de fallar. Pero puede que este de aquí, vamos a ponerlo aquí, el número 1, es una bomba que tiene redundancia y que es de uno de los equipos auxiliares. Mientras que esta es una bomba que no tiene redundancia y que es de los equipos críticos. Entonces, este rojo de aquí no es igual que este rojo de acá. En términos de que está cerca de morir, de que está cerca de fallar, sí. Pero para la compañía, esta es más grave que esta. Y acá, cuando se unen, hay una forma de decir cuál es más grave que la otra. Para saber a cuál de todos estos hallazgos, a cuáles le vamos a dar mayor prioridad. Esto con respecto a la detección. Entonces, la primera recomendación es utilizar todas las medidas posibles, todas las técnicas, tecnologías, herramientas posibles. Segundo, unir todos esos hallazgos en un solo sitio donde puedan tener visualizado todo lo que encontraron, todos los problemas que están en progreso y
filtrarlos o más que filtrarlos, organizarlos de acuerdo con la criticidad para la compañía. No solo con respecto a cuán grave está de acuerdo con la norma, que está cerca de fallar, etcétera, sino lo que les decía, no es lo mismo este punto necesariamente que este. Organizarlos de mayor a menor según el impacto, pero al negocio, no según la cercanía a la falla. No, no solo esa variable, vamos a meterle otra variable que es, está bien, estas dos están a punto de fallar, ¿cuál es más grave el impacto que la otra? Eso es lo primero que vamos a hacer en términos de detección. Pero para que no vuelva a ocurrir, esto mismo que detecten, hay que analizarlo. Y ya aquí ustedes deciden quiénes son los que deben analizarlo. El que diagnostica o el que atiende la reparación. Alguien debe analizarlo o a alguna otra persona de otra área. Por decirlo, el que diagnostica del lado del mantenimiento predictivo, digo predictivo porque así lo llaman mucho, a algunos no les gusta ese término, el monitoreo de condiciones, el que hace el monitoreo debe hacer el análisis de eso que encuentra, o el técnico que atiende debe hacer el análisis de eso que encuentra, o el supervisor del técnico que atiende debe hacer el análisis de eso que repararon, o el área de confiabilidad, ingeniería de mantenimiento debe hacer el análisis de esos casos. Alguien debería hacer el análisis. Para ello, deberían por lo menos saber lo que hay detrás de 5 por qué y bueno, y nosotros tenemos aparte todo el tema del árbol de causas para investigaciones un poco cuando el problema requiere un análisis más profundo. Cuando 5 por qué o A3 o espina de pescado no es suficiente, el árbol como tal ayuda a tener un análisis mucho más detallado, más completo. Lo cierto es que alguien debe hacer ese análisis y ese alguien o esos, algunos deben estar preparados para hacer esos análisis. Y miren que aquí le estamos llamando distinto a los casos, le ponemos esa inicial de CBM para aclarar que son fallas que fueron detectadas, no han ocurrido, fueron detectadas y las vamos a analizar y diferenciamos entre las que ya ocurrieron versus las que detectamos. Entonces, recomendación del lado de eliminar es que el personal que designen, primero hay que designar a alguien, quiénes son los que van a analizar estos casos. El que detecta, el que repara, el supervisor de quien repara o los de confiabilidad, ustedes deciden. Pero deben tenerlos primero todos identificados en algún sitio, ¿verdad? Donde sepa quién va a intervenir a analizarlo. Y quien haga eso, lógicamente, debe estar preparado para aplicar alguna herramienta de análisis. Para ilustrar el tema, nosotros, ¿qué hacemos? Algunos de pronto ya conocen, RCRT tiene un software que se llama RCA2Go o RCA2Go o RCA2Go, donde se registran todas las investigaciones. Entonces, si esto se implementara en una compañía, vamos a filtrar por aquí con el texto el título de los casos. Miren que aquí me salen, voy a ponerlo así, y él me va a mostrar, o así, cuáles son los problemas que están clasificados como de CBM, es decir, los hallazgos de CBM. Miren que aquí se identificó un problema con inspección visual, aquí con un tema de presión, con ultrasonido, aquí hay un problema de vibraciones, con el análisis de circuitos de motores, con ultrasonido del equipo este, del equipo el otro. Entonces, estos son los hallazgos y están ordenados de mayor a menor según su posible impacto al negocio. Ojo que este no es el rojo amarillo del reporte de vibraciones de ultrasonido, etc. Este tiene una variable más y es cuán grave es para el negocio. Entonces aquí el gerente puede entrar a ver, primero, estos son los problemas que están por ocurrir. De hecho, esto prácticamente le está diciendo el futuro, porque ya están por ocurrir. A diferencia de los que ya llevaron el RCA porque ya ocurrieron. Estos son los que están por ocurrir. Miren que si yo hago clic aquí, en esta columna, el sistema me los ordena de mayor a menor y me dice, ok, estos son los problemas más graves para el negocio que están por ocurrir. Y ya puedo decir, ok, primero que todo, ya que lo detectaron, en este equipo, compresor número 2, tenemos un problema X, aquí le pusimos un número, que se detectó con ultrasonido. Si yo soy el gerente de la planta, o el superintendente, o el director, el jefe, digo, ok, este problema está por ocurrir y es rojo, o sea que me va a afectar bastante el proceso. Tenemos el repuesto, está en la programación, tenemos las herramientas, los equipos, etcétera,
Y vamos uno por uno a asegurar que esto, cuando intervengamos el equipo, sea lo más rápido posible porque va a tener un impacto grande y que estemos preparados. Segundo, eso era lo de detectar. Segundo, ¿por qué se está dando este problema 7? ¿Cuáles son las causas de ese problema y qué acciones vamos a tomar? Entonces, aquí entraríamos a hacer el análisis del caso. Quien haya sido designado se haría el análisis de ese caso. Aquí está todo el tablero para construir el análisis. Y vamos a ver aquí las acciones, que en este ejemplo no tiene porque es simplemente ilustrativo, las acciones que deberían tomarse para que no vuelva a repetirse. Digamos que aquí nuevamente el famoso rodamiento. Entonces, en ese caso, ya se sabe que hay que cambiar el rodamiento. Entonces, tenemos el rodamiento, este trabajo para cuándo está programado, está en la programación, tenemos las herramientas, tenemos el personal entrenado, estamos listos para ejecutar el arreglo temporal. ¿Sí? Perfecto. Segundo, ¿cuáles son las causas y acciones que debemos tomar para que no vuelva a ocurrir? Y así vamos atacando de forma agresiva los problemas. Para muchos hoy día estos no son problemas, sino que fueron cosas que debían detectarse y es un preventivo, es parte normal de la operación. Pero no es tan cierto, son problemas. La única forma, digamos, en que esto que detectemos no sea un problema que merezca un análisis, es que, como les decía, ese rodamiento duró 50 años y se murió de viejo. Ok, listo. Tendrían derecho a decir, no vamos a hacer análisis, realmente debemos dar la gracia al rodamiento que duró tanto. Porque en la industria en general no duran todo eso, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, las fallas, averías, problemas que se detectan merecen el análisis, porque normalmente se da, digamos, el periodo de vida desde que se instaló hasta que volvió a ocurrir, no es el recomendado. A ver, tenemos aquí I54, no. Hay más cosas que mostrar, incluso cómo se generarían los reportes dentro del sistema, dentro de RCA2Go. Aquí, por ejemplo, voy a enviarle solo la página por ahora en el chat de cuál es la dirección del software por si quisieran usarlo y cómo ingresar. Pero yo creo que ya podemos entrar a la sesión de preguntas, Juan Antonio. Mientras tanto, yo voy aquí. Ok, gracias. Gracias, Carlos. Ya estamos viendo en el chat el enlace para donde podéis encontrar el software RCA2Go. No sé si hay alguna pregunta. Abrimos ronda de preguntas. Si alguien tiene una pregunta puede escribirla en el chat o si quiere habilitamos el audio y puede hacer la pregunta de viva voz. Si yo mientras a propósito también les envío el enlace que les compartí, es el enlace de la página del software como tal. Pueden a través del menú superior obtener un demo gratuito si quieren usarlo, que les llevaría a esta página. Aquí se lo voy a dejar más fácil en el chat. Y si tenéis cualquier duda podéis dirigiros al mail que habéis recibido con el enlace de Carlos para cualquier duda. Ahí también tenéis el correo electrónico de Carlos. Pues no hay ninguna pregunta. Tan claro como el agua, estas cosas, como el petróleo. Una de dos, o lo han entendido todo muy bien o no se ha entendido nada. Sí, espero que sea No, yo primera. espero que sí. Yo creo que ha estado todo bastante claro.
Como os comentaba al inicio, este es el primero de los eventos que vamos a hacer relacionados con temas de RCA. El próximo será, si no me equivoco, un segundo, la próxima semana, os digo ahora el día, será el miércoles 30 de junio a esta misma hora, en el que hablaremos de las mejores prácticas para análisis de causa raíz, enfocar, encontrar y eliminar. Y si no hay ninguna pregunta, que no la hay, pues entonces daríamos por cerrado el evento de hoy. 1 hora es el plazo que hay. Juan, Dime. hay una pregunta. Me dicen, ¿dónde enlazo con la orden de trabajo para el cierre del análisis? Escribieron Yo en no directo. no la he visto yo esa pregunta, no me ha llegado. Te la deben haber enviado a ti. Sí. Sí, me preguntan que dónde enlazo con la orden de trabajo para el cierre del análisis. Esa es una buena pregunta porque miren, cuando, cuando se hace el monitoreo, normalmente ese correctivo, yo les decía, correctivo programado, este de aquí, lleva una orden de trabajo. Esa orden de trabajo en el sistema, bueno, depende del sistema, genera un aviso, una orden de trabajo para atender el correctivo como tal. Entonces, acá, en este caso, cuando se está creando ya el caso dentro del sistema de análisis, aquí se genera, se pone el código del aviso, la orden de trabajo dentro del sistema del CMMS, del EAM, del ERP. Aquí se pone para decir, este es el análisis del caso correspondiente al aviso a la orden de trabajo número tal. Porque todo está conectado. Prácticamente cada uno de esos avisos que corresponden a un correctivo programado o no programado debería tener, como les digo, un análisis. Y ese análisis debe corresponder con, con el mismo sistema en términos de código. Prácticamente aquí deberíamos tener todos los correctivos programados y no programados analizados. Aquí este sistema se va a hablar con el ERP, con el EAM, el sistema de administración de la información, pero aquí solo vamos a tener los problemas analizados uno por uno. Y respondiendo a la pregunta, es aquí en ese campo donde se pone a cuál aviso o orden de trabajo corresponde. Ok, tenemos 2 preguntas. Una de Robert, no veo el apellido. Dice, la aplicación del monitoreo de condiciones en base al ISO 17359, ¿cómo nos ayuda? Pues miren que el monitoreo como tal debe cumplir todas las normas que correspondan, no solo en términos de monitoreo en general, sino para cada una, es más, me refiero más bien a esta diapositiva, para cada una de las herramientas que utilicen. Es decir, tengan algo para termografía, para ultrasonido, para vibraciones. Cada una de ellas debe cumplir con sus estándares respectivos, con sus normas, sus lineamientos de cada técnica, tecnología, herramienta. Lo que ahora hay que hacer es, primero, si no se estuviera detectando, hay que aplicarlo y cumplir con los requerimientos de cada una de esas herramientas. Pero lo que estamos sugiriendo ahora es, después de haber hecho eso, ¿qué pasa? Que cada resultado normalmente es un reporte independiente. La recomendación aquí es que todos esos reportes de aquí se extraigan los hallazgos y se lleven al sistema que les estamos planteando para hacer un seguimiento mucho más de cerca a esos hallazgos. Normalmente estos reportes se convierten en un PDF, se envían por correo. Lo ideal es que se conviertan incluso en avisos o en órdenes de trabajo dentro del sistema de administración de mantenimiento, pero se convierten en una reparación. Se convierten en quita un componente, pon uno nuevo.
y hasta ahí llega. Normalmente pasa eso. Lo que nosotros estamos diciendo es, demos un paso más. No solo quita el componente y pon otro, sino que analicen cada uno de esos casos, que encuentren con cada una de las herramientas para ver por qué detectar, no por qué lo detectaron, sino por qué ocurrió ese problema que detectaron. Si tenían un problema que detectaron con ultrasonido, perfecto que lo hayan detectado, pero ¿y por qué se presentó ese problema? Es normal que eso pase, esperábamos que pasara y ocurrió. El componente que se haya dañado se dañó después de mucho tiempo o es una falla temprana de ese componente. Analizan con ultrasonido, no sé, una válvula y encuentran que hay una fuga en esa válvula. Esa fuga para nosotros es normal que pase. Si no es normal, entonces venga para acá, vamos a analizar por qué está ocurriendo. ¿Qué será? El empaque tiene algún problema, la conexión de la tubería, el piping, el tubing, lo que fuera, tiene algún problema, el material, el ambiente, etcétera, para que no vuelva a ocurrir esa fuga. El famoso rodamiento, los contactores, el transformador, digamos que se identificó con termografía. En una oración de este webinario es ya detectarlo no es suficiente, necesitamos eliminarlo. Qué bueno que lo detecten si no lo estuvieran detectando, pero ese no es el final de la historia, porque si no se la van a pasar detectando problemas. Y lo ideal es que en estos reportes, con el tiempo, cada vez haya menos, de hecho, cada vez haya más punticos verdes. No se asusten en el sentido de que aparezcan muchos punticos verdes, quiere decir que al contrario, están haciendo un muy buen trabajo de mejoramiento de la confiabilidad y de la disponibilidad. Ok, tenemos dos preguntas más, una de David Peñafiel que, bueno, son varias preguntas. Las horas hombre dedicadas al RCA, ¿también las relacionas a una orden de trabajo? ¿Dónde la colocas? ¿Cómo se puede costear ese análisis? ¿Y dónde queda registrado ese costo incurrido? En la aplicación, ¿es posible registrar ese costo para poder medir el retorno de la inversión? ¿Cómo se puede ver si ha existido una recurrencia del fallo de un equipo? Como ves, son varias preguntas, ¿no? Como tres ahí. A ver, la primera, las horas hombre del análisis. Esa está buena. Miren, las buenas prácticas que hemos visto a nivel industrial hacen lo siguiente. Cuando ocurre un análisis, perdón, ocurre una falla, lo que les decía, se va a generar, vámonos acá, vamos a suponer que aquí no ocurrió la falla, sino que se detectó. Se va a generar un aviso, o bueno, depende del sistema, un aviso o una orden de trabajo, ¿verdad? El aviso se convierte en orden de trabajo para los que tienen ese sistema y algunos, en otros sistemas se genera la orden de trabajo enseguida con un estado inicial. Pero ese análisis, perdón, ese aviso, esa orden de trabajo es para la reparación, no para el análisis. En realidad, tienen dos formas de hacerlo, lo que les sea más conveniente dentro de su sistema y dentro de su organización. Una es que en la orden de trabajo se incluya a la persona, digamos que si el que va a hacer la reparación es el que debe hacer el análisis, debe esa persona sumarle el tiempo en, en, en el registro de la orden de trabajo, si es el que va a hacer la reparación. Si es el que diagnostica, el que debe hacer el análisis, entonces el monitoreo en sí tiene, quien haga el monitoreo debe tener una orden también de trabajo para hacer ese monitoreo y entonces el tiempo se lo cargan lo debe cargar el que haga el monitoreo. Si no es ni el que hace el monitoreo, o sea, no es el que está haciendo aquí, no es, el que va a hacer el análisis no es el que está haciendo el monitoreo, ni es el que va a hacer la reparación. Si es el que va a hacer el monitoreo, lo hacen en la orden de trabajo del monitoreo, y si es el de la reparación, es aquí. Si no es ninguno de ellos, sino que es, digamos, un ingeniero de confiabilidad, un ingeniero de mantenimiento,
hemos visto que entonces se genera otro aviso o otra orden de trabajo que ya es de otro tipo. Normalmente es como un tipo administrativo. No es preventivo, no es correctivo, porque normalmente así se clasifican las órdenes en las empresas, sino que es como un aviso o orden de trabajo administrativa y ahí cargan el tiempo de quien hace el trabajo sí, para llevar la trazabilidad de ese tiempo. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda, ¿cómo era? Era también de tiempo, pero Sí, sí, ¿dónde queda registrado el coste incurrido? Si es posible registrar ese coste para poder medir el retorno de la inversión y cómo se puede ver si hay una recurrencia en el fallo del equipo. sí, el costo de horas hombre dedicadas a la investigación queda en esos avisos, órdenes de trabajo que yo les menciono, porque sea del que hace el monitoreo, del que hace la reparación o del analista, si lo ponen por aparte, va registrado ahí dentro del mismo sistema, el sistema propio de SAP, Máximo, JD Edwards, Fractal, Ipse, el sistema que ustedes utilicen. Es que noten algo, normalmente, para ilustrarlo, el técnico registra el tiempo que le tomó, digamos, quitar el rodamiento y volver a poner el rodamiento, pero si el técnico hace un análisis adicional, la orden de trabajo debe llevar ese tiempo, porque es parte del trabajo, es no solo quita y pon, sino analiza un poco. O si es el supervisor puede estar incluido como parte del que hace el trabajo en la orden de trabajo en sí, y entonces, digamos, el hora sombra del técnico haciendo la reparación y hora sombra del supervisor haciendo el análisis de eso. Y aquí entre nos, los supervisores deben ser los primeros que hagan el análisis, porque ellos son los que más información tienen de primera línea. Si el análisis empiezan a aplicar 5 por qué, por ejemplo, y con 5 por qué no fue suficiente para entender las causas, podrían pasarle el balón a otra área como confiabilidad para que les apoyen con el análisis, pero normalmente debería venir de los técnicos, los supervisores ese análisis, o en este caso de los que hagan el monitoreo. ¿Y cómo hacerle trazabilidad a la repetición? Normalmente la forma como donde está la información más disponible es nuevamente de SAP, Máximo, Elipse, Fractal, JB Edwards, etcétera. Tiene que haber alguien que procese esos datos. Por decirles algo, exporten las órdenes de trabajo o los avisos, depende del sistema, porque no todos los avisos se convierten en órdenes. Habría que revisar por este tipo, depende cómo lo llamen en su sistema, este tipo. En realidad para el mismo equipo ver estos, no los, bueno, depende cómo les llamen nuevamente, si le llaman preventivos y correctivos, tocaría sacar los preventivos y correctivos del mismo equipo. Si le llaman correctivos programados y no programados, ambos, porque recuerden que estos, digamos, pueden ser la misma falla, lo que pasa es que esta la detectaron más temprano. Es cuestión de generar un reporte por equipo de sus órdenes de trabajo. Estamos suponiendo que son ordenados y todas las órdenes de trabajo, todo trabajo se hace con una orden de trabajo. Entonces ahí es donde está la información. Para este equipo ver todas sus órdenes que se han generado a lo largo del tiempo y ver cuál es el tiempo, como el tiempo entre orden. Y entre otras cosas van a quedar revueltas porque, digamos, para la bomba una vez fue el sello, una vez fue el rodamiento. Hay que hacer una revisión. Ahí el área de performance, de desempeño, de indicadores, no sé, debe filtrar para ver, ok, cuáles son las órdenes de sellos o de rodamientos o de paques, no sé. No solo todas las órdenes del equipo. Hay una labor de seguimiento que procesa esos datos. Ok. Ok. Bueno, vamos a contestar la última pregunta. Hay algunas personas, por ejemplo, David Peñafiel, que está más interesado en más temas de RCA2Go y contactaremos contigo, David, de manera personal para darte toda la información y responder toda la información, todas las preguntas que tengas. La última pregunta, y daremos por finalizado el evento.
es de José Conejo, dice, según lo expuesto en relación a la eliminación de la causa, ¿se podría decir si la orden de trabajo que se debe ejecutar después del monitoreo o predictivo pasa de ser un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo? Redátala otra vez, léela otra vez, por favor, Antonio. Sí, Que es sí, bien sí, tricky, sí. está bien especial esa Sí, parte. sí, sí, hay que leerla un par de veces. Según lo expuesto en relación a la eliminación de la causa, se podría decir si la orden de trabajo que se debe ejecutar después del monitoreo o predictivo pasa de ser un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo. Esa pregunta tiene su sustancia, porque Sí, 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 de acuerdo, hay una norma que define si un trabajo es preventivo o correctivo. Eh, pero no todas las compañías, digamos, seguían de esa norma y le llaman distinto a qué es preventivo y qué no. Por ejemplo, hay algunas compañías que el monitoreo es un preventivo porque ocurre antes, está buscando prevenir la falla, aunque no tenga algo, realmente no está previniéndola de forma absoluta, sino que está monitoreando para detectar cuándo ocurre. En realidad, siendo muy a ver, estrictos, aquí, se, perdona, Carlos, hay un comentario de David que pretende ayudar. Dice, según David, lo que con esta pregunta se pretende plantear es cómo se clasifica la actividad realizada para resolver o para eliminar esa causa raíz de avería según la ISO 14224, ¿no? bueno, vamos a diferenciar. Uno, si aquí le dijimos correctivo no programado a la que fue que no detectamos. Le llamamos correctivo programado al que sí detectamos. Sin embargo, algunas empresas hemos visto que prefieren llamarle preventivo a este y correctivo a este. E incluso le llaman predictivo a este. Hay otras que le llaman CBM, o por lo menos a algunas personas les gusta llamar CBM a estas. Es decir, las que nacen del monitoreo, ya sea que le llamen PDM, perdón, sí, de hecho PDM, a este le llaman PM, y este le llaman CM. Hay algunas que le llaman CBM a las que nacen del PDM. Hay algunas que no les gusta llamarle predictivo y le llaman monitoreo simplemente. Es decir, ¿cuál es la correcta? Por eso lo decía leerla otra vez, porque hay varias versiones en el mercado. De hecho, hay una norma que dice cómo deberían llamarle, pero he encontrado que se genera bastante polémica en cómo llamarle. Yo, eh, digamos, diría, para mí, ya es un tema como una opinión personal, nosotros a ambos le llamamos correctivos solo por aclarar que en ambos casos se corrige, porque queremos hacer énfasis en eso, en que sea que el equipo se detuvo solo o nosotros lo detuvimos porque encontramos algo malo, en ambos casos se corrige un problema. Como se corrige un problema, ambos son correctivos y por lo tanto estamos hablando de que en ambos casos la falla ocurrió. Lo que pasa es que aquí decidimos intervenir más temprano. Y esto es para hacer énfasis en que en ambos casos la falla ocurre, porque la falla realmente empezó aquí. Entonces, como en ambos casos la falla ocurre, por eso decíamos, en ambos casos se debe hacer el análisis. Sea que lo detectaron o no, deberían analizarlo, porque tuvieron que corregir un problema. Ya es un tema de definiciones, como de terminología, pero yo diría, para darles una respuesta medio política, mmm, independientemente como le llamen, porque algunos se inclinan más a una u otra definición, a lo que detectan, independientemente como lo llamen,
estamos proponiendo ese también analícenlo. Porque saben que hemos encontrado que, como algunos le llaman preventivo, uno de forma como inconsciente, ¿no? Bueno, inconsciente suena como algo negativo, subconsciente, sin darse cuenta, como esto es preventivo, y los preventivos se supone que son buenos, porque son para prevenir, entonces uno no los analiza. Como que, oye, ¿por qué voy a analizar un preventivo? Yo analizo solo los correctivos. Entonces, si le llamamos preventivo a este y correctivo a este, lo que puede pasar es que este no lo analicemos porque pensamos que es algo que, que debía pasar. Y ahí es donde nos está como engañando el término, nos está sutilmente engañando a que esto debía pasar. Y no siempre es así. Este sí tiene sentido que no lo analicemos, o sea, que no analicemos por qué está sucediendo, porque lo estamos haciendo a propósito, para detectar. Pero si encontramos algo, sea que le llamemos así o así o así, el mensaje es, deberíamos analizar. Es más, el primer análisis es, detectamos algo que está malo, esto es normal que pase, es deseable, como le decía, el rodamiento que duró 100 años y nada que fallaba, ok, listo, no hacemos nada más. Pero si eso que encontramos, nos damos cuenta que la última vez que se cambió fue hace 8 meses, ustedes deciden eh, internamente dentro del sistema cómo llamarlo, cómo clasificarlo. Por eso estaba haciendo como cauteloso en la respuesta, porque sé que a algunos les gusta de una forma, de otra y otra, hay como 3 versiones. Pero de parte nuestra el mensaje es, independientemente cómo llamarle, al que detecten, analícenlo. Si le van a llamar preventivo, de todas maneras tengan presente que una cosa es un preventivo de sustitución cíclica, para quienes han oído de RCM, en donde cada 1000 horas cambia un componente, ese es un preventivo de sustitución cíclica. Y otra cosa es un preventivo que nace de un monitoreo. El que es de sustitución cíclica, por ahora yo diría no analizarlo. Pero el preventivo que nace, si le llaman preventivo, que nace de un monitoreo, a ese sí pónganle el ojo. Porque si no le ponemos el ojo, nos va a pasar esto. Este de acá. Vamos a empezar a tener preventivo, preventivo y preventivo. Y a primera vista pareciera que todo está bien porque son puros preventivos. Pero es que para el negocio, el preventivo que detiene el proceso, que detiene el equipo y que lleva dinero a la reparación, tampoco es deseable. Tenemos que minimizarlo. No necesariamente vamos a desaparecerlos, pero sí minimizarlos. Espero que la respuesta haya sido tan política y a la vez tan completa como sea posible. Sí, sí, hay algunas personas que dicen que es un tema polémico, ¿no? Que genera discusión constructiva siempre que sale. Pero Sí. bueno, que al final, como dice David, lo importante es analizarlo y actuarlo. No solo analizarlo, sino que actuar una vez efectuado dicho análisis. Bueno, creo que vamos a dar por finalizado el evento de hoy. Agradeciéndote primero a ti, Carlos, tu tiempo. Como siempre, ha sido un placer escucharte y estamos esperando ya que llegue el próximo miércoles para volver a escucharte. A todos los que habéis asistido hoy, casi todos, yo diría que un porcentaje elevado, estáis también, os habéis inscrito también en el resto de sesiones, o sea que espero poderos volver a saludar el próximo miércoles y gracias por habernos acompañado y que tengáis buenos días o en mi caso buenas tardes. Y no sé, Carlos, si quieres decir algo para cerrar. Sí, ¿cuál es el tema del siguiente? Como para que ellos sepan. Yo no mencionaste, pero solo por repasar, ¿el siguiente sería cuál? El siguiente es mejores prácticas para análisis de causa raíz, enfocar, encontrar y eliminar. Perfecto. Muy bien, pues lo dicho, gracias a todos, gracias Carlos y nos vemos la semana que viene. Seguro, un placer a todos. Tengan un excelente resto de semana. Nos vemos la próxima semana.
Por si acaso ahí dejo los datos Ok. para que lo tengan a la mano y si no, de todas maneras, Antonio, pueden hacer Sí, sí, a través tuyo. sí, no, yo compartiré también tus datos y daremos seguimiento a algunas. Aquí estamos viendo a David Peñafiel. Contactaremos contigo, David, para enviarte información adicional. Un saludo a todos. Gracias, Juan. Gracias. Walter pregunta sobre el siguiente webinario. Te enviaré información para que te inscribas, Walter Murillo. Ok, un saludo a todos. Seguro. Nos vemos. Hasta luego.